Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la parábola del rico insensato. La puedes encontrar en Lucas capítulo 12, versos del 13 al 21. Hoy quiero hablarte sobre la codicia, la avaricia. Van juntas, van ligadas, van de la mano. Jeremías capítulo 51, versículo 13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Si el dinero es la medida del corazón, entonces la encuesta que les voy a dar revela que el dinero está en el corazón de mucha gente. No decimos que el dinero está mal, no. El amor al dinero es el problema. Esta encuesta se llevó a cabo en varias ciudades del país y la pregunta era: ¿qué harías a cambio de 10.000 millones de euros? Aquí va la respuesta. El 25% abandonaría su familia. El 25% abandonaría su iglesia. El 23% se volverían prostitutas por una semana. El 16% dejarían a su esposo o a su esposa. El 13% pondrían a sus hijos en adopción. Lo más increíble de todo es que por 10 millones de dólares, por 10 millones de euros, la mayoría haría algo. 2/3 de los que fueron encuestados estarían dispuestos a hacer una o tal vez varias de estas opciones. Jesús tiene una palabra para esto y también el profeta Jeremías: codicia. También nos da la definición. La codicia es la práctica de medir la vida por las posesiones que tenemos. La codicia equivale al valor de una persona con el dinero de esa persona. Si tienes mucho, vales mucho. Si tienes poco, vales poco. La consecuencia de esta filosofía es predecible. Si eres la suma de todo lo que tienes, entonces por supuesto tenlo todo. Eres una persona de éxito. Tú sí que vales. Ningún precio es muy alto. Ningún pago es demasiado elevado. Pero la codicia es relativa. La codicia no se mide por lo que cuesta algo, se mide por lo que te cuesta a ti. Si algo te cuesta tu fe o tu familia, el precio es demasiado alto. La codicia te puede salir cara. La preocupación te puede salir cara. ¿Cuál es el remedio para la codicia, para la avaricia, para estos deseos de tener posesiones, de amontonar riquezas? En este capítulo que hemos leído de Lucas capítulo 12, miles de personas estaban reunidas alrededor de Jesús. Sin embargo, Jesús estaba hablando solo a sus discípulos, pero dejando que la multitud también pudiera escuchar. Este pasaje, esta parábola es un capítulo de advertencia, pero también de aliento. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús replicó: ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?
Tengan cuidado, advirtió a la gente. Es decir, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y en ese momento, un hombre entre la multitud interrumpe a Jesús. Le pide que resuelva un problema familiar. Los rabinos podían ayudar a resolver asuntos legales, pero Jesús se niega a involucrarse en esto. ¿Por qué? Porque él sabía que cualquier respuesta que diera no resolvería el verdadero problema de estos dos hermanos, que era la codicia en sus corazones, el abundar, el tener abundancia, el tener posesiones, el enriquecerse a costa del otro. Mientras que estos hombres fueran codiciosos, ningún arreglo podría ser satisfactorio. Su necesidad más grande era que sus corazones fueran cambiados. Como mucha gente de nuestro mundo. Hoy en día hay muchos que se enriquecen tanto, ¿verdad? Siempre lo decimos, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Ahora estamos en medio de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay muchos que se están enriqueciendo. Hay muchos que están siendo codiciosos. Hay muchos intereses detrás de esta guerra. Pero ¿qué pasa con los civiles que abandonan el país? Dejan sus casas, dejan sus trabajos, salen con lo puesto, se van con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y llegan a un lugar, llegan a una frontera sin recursos. Damos gracias a Dios por las ONGs que están en esta frontera. Damos gracias a Dios por la ONG Remar, que es la única que hay ahora mismo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es la única que está ayudando a estas personas pobres. Lo tenían todo en su país y por causa de esta guerra, por causa de intereses maléficos de algunos gobernantes, ahora no tienen un hogar, no tienen un trabajo, no tienen comida, no tienen una cama donde dormir. La codicia de muchos es la que está destruyendo el mundo. El acumular para sí, el enriquecerse, el amor al dinero es el problema de todos. No decimos que el dinero es un problema, el amor al dinero, como ese joven rico. El problema del joven rico no era que tuviera muchas posesiones. El problema del joven rico es que estaba enamorado de esas posesiones, de su economía, de sus riquezas. Para él, sus posesiones, su dinero, su economía, su bienestar, su riqueza, era su Dios. El problema de amar al dinero es que el dinero se vuelve tu Dios. Mucha gente de nuestro mundo moderno, ellos querían que Jesús hiciera algo por ellos y no ellos hacer algo por él. Leon Morris dijo que Jesús vino a traer hombres a Dios, no propiedades al hombre. Jesús nos muestra la codicia en el corazón de este hombre. La vida es mucho más que cosas materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Cuando le traemos a Dios nuestros problemas en oración, generalmente Él nos enseña cómo debemos de cambiar y crecer en nuestra actitud acerca de este problema. Y Jesús está diciendo, absténganse de toda avaricia, de toda codicia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El mensaje de Jesús es claro. No nos está hablando de una posibilidad abstracta o teórica. Jesús considera la codicia no solo un pecado, sino un pecado grave, un pecado sutil. Hay pecados que son fáciles de reconocer, y nosotros como discípulos de Cristo los calificamos rápidamente como malos y condenamos cualquier participación en ellos. Muy rara vez vemos la codicia como un pecado. Sin embargo, Jesús nunca nos habla de adulterio o borracheras o términos tan dramáticos como los que está usando aquí contra la codicia. La codicia es una sed insaciable por tener más y más algo que creemos que necesitamos para ser felices. Puede que sea la sed por tener dinero o la sed por tener las cosas que el dinero puede comprar. Y Jesús nos dice que evitemos la tiranía por tener cosas. Mark Twain definió la palabra civilización como la multiplicación ilimitada de cosas innecesarias. Y Jesús nos está diciendo claramente que la verdadera vida no depende de la abundancia de nuestras posesiones. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, verso 17, a los ricos de este mundo
Mándalos que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Muchas veces pensamos que estas palabras de Pablo a Timoteo era para los ricos, para los famosos. Pero Jesús nos dice que la buena vida no tiene nada que ver con la cantidad de plata que tengas, la cantidad de dinero que tengas. Así que ten cuidado con la alerta. La alerta que ahora mismo tiene que estar sonando en tu vida. Estate en alerta contra este pecado, la codicia. Jesús nos enseña que nos concentremos en la verdadera buena vida, que es tener una relación íntima con Dios, en hacer su obra. Esto es lo opuesto a lo que nuestra sociedad dice. Las agencias publicitarias gastan millones de dólares para tentarnos. Que si compramos más de sus productos seremos más felices, estaremos más realizados, más cómodos. Aquí en España tenemos a gobiernos que se gastan millones en hacer campañas de 30 a 40 segundos, miles de millones en campañas publicitarias, por ejemplo, de ideología de género. Se invierte tanto en una campaña que lo que está haciendo es crear mal en la sociedad, mal en las familias, mal en las personas. Si compras más productos, eres más feliz. Si tienes el último móvil, vas a ser una persona importante. ¿Cómo responderías tú a este bombardeo constante a que compres, a que consumas? Es difícil. Es difícil porque cada uno quiere, uno quiere tener un buen móvil, ¿verdad? Uno quiere estar a la última moda. Uno quiere saber de las nuevas tendencias. Hay un lema publicitario que dice, lo tienes que tener, es la última moda. Es decir, esto es lo que tienes que tener. ¿Por qué? Porque está a la moda. Y con esto no quiero decir que no podemos tener cosas bonitas o cosas que sean mucho mejor que las que tenemos, ¿no? Simplemente significa que debemos de ser prudentes. Debemos ser buenos administradores del dinero que Dios nos da. Si estás tentado a sacar tu tarjeta de crédito cuando ya has llegado a tu límite o estás cerca de él, es tiempo de decir que no. En realidad, ha debido de ser no hace mucho tiempo. Cuidado con la codicia. Si una persona tiene, por ejemplo, 30, 40 pares de zapatos, ¿te los vas a poner todos? ¿No? ¿De qué te vale acumular tantos pares de zapatos cuando puedes compartir con una persona que no tiene zapatos? Y a mí me gustan los zapatos. A mí me gustan, por ejemplo, los perfumes, las colonias. Pero tener tanto, ¿lo voy a usar todo? Cuando tenga un hermano o tenga una hermana que tiene necesidad. ¿Dónde los vas a poner, todos esos zapatos? ¿Dónde vas a poner tantos perfumes? ¿En el armario? Sí, pero ¿los vas a utilizar? Lo que estás haciendo es acumular. Hoy en día hay muchas personas que acumulan para sí posesiones. En este caso, hemos leído en esta parábola del rico insensato. Quiso destruir sus graneros para edificar mayores. Y dijo que allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Pero vaya respuesta de Jesús. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto ¿de quién será? El peligro de las posesiones es que frecuentemente incitan al deseo de tener más. La codicia es en realidad idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia o codicia.
la cual es idolatría. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Pablo en esta carta de Colosenses. La avaricia y la codicia es idolatría. ¿Cuál es el Dios que ahora mismo está gobernando tu corazón? ¿Es el amor al dinero? ¿Es la moda? ¿Es algún famoso? Puede ser cantante, actor, futbolista, algún deportista que no sea futbolista, por ejemplo, de baloncesto, de tenis. La realidad es que las cosas materiales no nos llenan totalmente, no satisfacen lo más profundo de nuestros corazones. La codicia es insaciable, nunca se llena. Hay tantos pobres en el mundo que nosotros no hacemos nada por ellos. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, las potencias mundiales con Ucrania? Con las personas que están abandonando el país, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. Nada de nada. ¿Dónde está la ayuda humanitaria para estos refugiados que están abandonando sus países? ¿Dónde está? No les interesa. Hay unos intereses económicos detrás. Hay un nuevo orden mundial detrás de todo esto. Me hace gracia que las grandes potencias hablan de paz. Que Rusia deje de hacer guerra, que haya paz. Sí, pero estás vendiendo o estás regalando armas a Ucrania para defenderse. ¿Dónde está esa paz que estás profesando? Hablan de pobreza y no mueven un dedo. ¿Por qué no viajan al continente africano y detienen a los guerrilleros? ¿Por qué no detienen a Boko Haram, que secuestran a mujeres, a jóvenes y las violan? ¿Por qué no hacen eso las grandes potencias? Al igual que invaden Irak, Afganistán, Israel, al igual que invaden países pobres, ¿por qué no van a África y detienen a estos guerrilleros que matan, asesinan, secuestran, destruyen? Porque hay unos intereses detrás. No les interesa a los pobres. La codicia es insaciable y hoy en día hay muchos gobiernos que son codiciosos. Jesús les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y esta persona que dijo, ya lo sé, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, ahora descansa. Come, bebe, goza de la vida. Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Jesús cuenta esta parábola para revelar los peligros que acechan a un corazón codicioso, avaricioso. Así que el mensaje es que examines tu corazón. ¿Cómo reaccionarías al dilema del hombre rico? Aquí hay un ejemplo de un hombre que tenía un problema con su fortuna. Si decimos, uy, ¿cómo me gustaría tener ese problema? A lo mejor estamos revelando que hay codicia en nuestros corazones. Si de repente heredas una gran fortuna, ¿qué harías? ¿Alabarías a Dios o le preguntarías lo que Él quisiera hacer con ella? ¿Tú qué harías en esa situación? Como Judas, por ejemplo. Este sí que tenía un problema. Este sí que era avaricioso, codicioso. Cuando esa mujer derrama el perfume y empieza a pensar, con ese dinero hubiéramos podido dar a los pobres. Mentira. Como solemos decir aquí en España, mentira cochina. ¿Qué va? Tú sustraías el dinero de la bolsa, Judas. La codicia, el amor al dinero inundó la vida de Judas Iscariote y por eso traiciona a Jesús. En Proverbios capítulo 30, versos 8 y 9, el autor le ora a Dios diciendo, aleja de mí falsedad y mentira,
no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Me gusta esta traducción que se hace sobre el capítulo 30 de Proverbios, versículo 8 y 9. Cuando hay prosperidad también hay riesgos. El dinero puede asfixiar la palabra de Dios, creando trampas, tentaciones, haciéndote pensar que lo que tienes es porque por tus propios méritos, por tu propio intelecto, por tu propia capacidad lo has conseguido. La gente que está satisfecha solo con las cosas que el dinero puede comprar está en peligro de perder las cosas que el dinero no puede comprar, que es una familia. El amor a tu esposa, el amor a tus hijos, el amor a tu compañero de trabajo, el apasionarte por dar de comer a los pobres, vestir al desnudo, visitar al enfermo en el hospital, visitar a los presos en la cárcel. Este hacendado vio su fortuna como una oportunidad para darse gusto. Él no pensó en otros ni en Dios, él era codicioso. ¿Cómo responderías tú a la decisión del hombre rico? ¿Dirías, buen trabajo? ¿Ahórralo todo para el futuro? Jesús vio egoísmo en todo lo que este hombre hacía, y para remate Dios lo llamó necio. El hombre rico de esta historia murió antes de poder gozar de su gran fortuna. Planear para el retiro, prepararnos para la vida antes de la muerte, es muy sabio, pero descuidar la vida después de la muerte, cuidado, eso es una tragedia. Si tú acumulas posesiones, dinero solo para enriquecerte, sin preocuparte de ayudar a otros, entrarás a la eternidad con las manos vacías. La filosofía de este mundo es protégete a ti mismo, tú eres el número uno. Como el teatro que realizamos en la compañía de Teatros Golgota. Tú eres el number one, el número uno. Jesús no aprueba esa filosofía. No hay nada de malo con ser una buena mujer de negocios, un buen hombre de negocios, o de ahorrar para el futuro. Al contrario, primera carta de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús no fomenta el desperdicio, pero tampoco fomenta el egoísmo motivado por la codicia. ¿Cómo responderías a los deseos de este hombre? Dirías a lo mejor qué buena vida, este hombre tiene éxito, este hombre tiene seguridad. ¿Qué más puede pedir? Jesús no ve a este hombre gozando de la vida, lo ve enfrentándose a la muerte. El dinero no nos va a mantener vivos cuando nos llegue la hora de morir, ni nos comprará de nuevo las oportunidades perdidas, mientras pensábamos solo en nosotros mismos, ignorando a Dios y a otros. Una vez un filósofo dijo, un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas que puede dejar de lado. Pero también dijo que un hombre es de lo más rico cuando sus placeres son los más baratos. San Agustín dijo hace muchos años atrás, no se trata de posesiones sino de deseo. Un hombre puede tener mucho dinero y no tener codicia, mientras que otro puede no tener dinero, pero tener codicia. En esta parábola, Dios llama a este hombre necio. Pero lo más increíble de todo es que la persona que Dios llama necio, nosotros generalmente lo podríamos llamar una persona de éxito, porque tiene posesiones. Es decir, una persona que merece ser envidiada. Cuando Dios llama necio a un hombre, nosotros lo llamamos persona de éxito. ¿Cómo responderías a la muerte de este hombre que acumuló mucho para sí? Tenemos la tendencia a decir qué pena que se murió el tipo, con lo bueno que era, con lo bien que le iban los negocios. Qué pena que no pudo terminar su obra, ¿verdad? Estas son frases muy típicas, las vemos de hecho en películas. La tragedia más grande no es lo que dejó atrás, sino lo que tenía por delante. ¿Y qué tenía por delante? La eternidad sin Dios. Este hombre vivió sin Dios, murió sin Dios, y su fortuna fue simplemente un incidente en su vida. A Dios no le impresiona nuestro dinero.
Ahora bien, tú te estarás preguntando, ¿y qué significa ser rico delante de Dios? Porque lo hemos dicho hace unos minutos. Significa reconocer con agradecimiento que todo viene de Dios. En estos días hemos estado escuchando a algunos hermanos que nos han compartido en devocionales, en tertulias, sobre el amor al dinero, sobre el estar agradecidos a Dios. ¿Qué significa ser rico delante de Dios? Significa reconocer con agradecimiento que todo viene de Él y luego usar todo lo que Él nos da, no solo para nuestro propio bienestar, sino para el bienestar de otros, para la gloria de Dios, como los dones del Espíritu, como los frutos del Espíritu. Son para edificación personal, pero también son para edificación de los otros, de la Iglesia, del cuerpo. Ser rico delante de Dios significa enriquecimiento espiritual, no simplemente placer personal. Qué trágico cuando la gente es rica en este mundo, pero pobre en el mundo por venir. Todo lo que tienes lo tendrás que dejar algún día. Es tuyo para usarlo ahora. Pero algún día dejará de ser tuyo y tendrás que presentarte ante Dios, que es tu creador. ¿Cómo vas a comparecer en aquel día? ¿Comparecerás como un hombre o una mujer que puso a Dios primero y por consiguiente viste las riquezas como un regalo de Dios para ser usadas para su obra? ¿O serás como muchos que se vendieron a los bienes materiales con exclusión a todo lo demás y que han muerto sin la esperanza de salvación? Ahí te dejo las preguntas, para que tú las respondas. Continuando con la parábola, Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. Esto lo puedes leer en Lucas capítulo 12, verso 22 hasta el 30. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El mundo anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. La preocupación nos da una perspectiva equivocada de la vida, una perspectiva equivocada de la preocupación en sí, una perspectiva equivocada de Dios. La preocupación nos hace creer que la vida es solo lo que comemos, lo que nos ponemos, las posesiones que tenemos. La preocupación por las cosas materiales, por el acumular, por el codiciar, por el tener riquezas, la preocupación por esto nos ciega al mundo que nos rodea, te ciega a las necesidades de los demás. Hace que tu puño se cierre cuando veas a una persona, a una familia sin recursos, durmiendo entre cartones en la calle. La preocupación nos ciega al mundo que nos rodea y a la forma como Dios cuida de su creación. Dios hace a las flores lindas, da de comer a los cuervos que son sucios, son carroñeros. No tienen la habilidad de plantar o cosechar, y aún así Dios los alimenta. Con mayor razón cuidará de nosotros, que nos ha dado la habilidad de trabajar. Jesús no estaba sugiriendo que no hiciéramos nada, ni que nos sentáramos a rascarnos la panza esperando que Dios nos alimente, no. Los pájaros trabajan duro para sobrevivir. Más bien lo que Dios quiere es que confiemos en Él y que cooperemos con Él usando las habilidades, los dones que ha puesto en nuestra vida para que nos edifiquemos para nuestro bienestar, pero también para el bienestar de los demás. La preocupación nos ciega. A veces creemos que la preocupación logra cosas buenas en nuestra vida, pero en vez de añadir a nuestra vida, la preocupación lo que hace es quitarte vida. Si te andas preocupando en que, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría tener aquello? Quiero acumular, quiero tener riqueza, quiero tener posesión, quiero ser una persona de renombre. Si andas preocupado por todo eso, puedes terminar en el hospital. O peor aún, en la tumba. La preocupación puede salirte cara. La preocupación no nos permite crecer espiritualmente, nos hace igualitos
a los que no son creyentes en este mundo? ¿Cómo vamos a poder ser un buen testimonio a un mundo perdido y alentar a otros a que pongan su fe en Jesús si nosotros estamos dudando de Dios y estamos preocupándonos? La preocupación es un pecado, así como la codicia es un pecado. Seamos sinceros, ¿estás contento, estás contenta cuando Dios nos dice no a lo que queremos y sí a lo que necesitamos? No siempre, ¿verdad? Si le pedimos que nos dé un coche, un nuevo matrimonio, Él nos dice, honra el que tienes. Entonces tú no estás contento. Si le pedimos que nos sane de una enfermedad y Él nos dice, aprende a tener gozo en medio de ese dolor, tú no te sientes contento. Si le pedimos más dinero y Él nos dice, atesora lo espiritual, no estás contento. Cuando Dios no hace lo que queremos, no es agradable. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Pero la fe es la convicción de que Dios conoce más de la vida que nosotros mismos, y Él nos ayuda a caminar a través de los momentos difíciles. Esa es la realidad, y este es el mensaje que queremos compartirte. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esto lo dice Pedro. Sí, Pedro, el ansioso, el afanado, el violento, el inconstante, el que hoy estaba muy bien espiritualmente, hoy decía, tú eres el Cristo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y después lo estaba traicionando, le estaba negando. Ese Pedro hoy nos está diciendo, deposita en Dios toda ansiedad porque Él cuida de ti. ¿Cuánta ansiedad? Toda ansiedad. ¿Cuánto es todo? Toda. La preocupación, el amor al dinero, la codicia, solo destruye la eficacia de tu vida. Tú puedes ser útil para Dios, pero el amor a este mundo, el amor a los placeres del mundo, el amor a lo material, la preocupación por tener más, hace que tú y yo no queramos ser utilizados por Dios. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Esta es una orden, es un mandato del Señor. Esto no significa que no debemos pensar en el futuro o que nuestra vida no tenga plan. Simplemente significa que no debemos preocuparnos por estas cosas. La verdad es que no puedes cambiar el pasado, pero malogras un bonito presente, preocupándote por el futuro, por lo que no tienes, por lo que te gustaría tener. Pon tus prioridades en orden. Evitemos la tiranía por tener cosas. Toda esta discusión comenzó por cosas, con un hombre irritado porque su hermano no quería compartir cosas, su herencia. Nuestra prioridad tiene que ser más elevada. Debemos mirar al mundo con una perspectiva celestial y asegurarnos de poner el reino de Dios primero ante todo. Como dice Mateo capítulo 6, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta final es esta: ¿dónde está tu corazón en todo esto? Si nuestros corazones están enfocados solo en las cosas pasajeras, siempre nos vamos a preocupar, y la preocupación sale cara. Pero si tú y yo nos enfocamos en lo eterno, entonces la paz de Dios va a proteger nuestros corazones, nuestras mentes. Cuando el dinero es visto como un fin en sí, nos atrapa, nos separa de Dios, nos separa de los necesitados. La clave para usar el dinero sabiamente es decidir cuánto podemos usar para la obra de Dios y no cuánto podemos acumular para nosotros mismos. Porque la codicia te sale cara. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tu energía? ¿En quién piensas? ¿Estás pensando en cómo ayudar a los demás? ¿Con tus posesiones? ¿Con lo que tienes? ¿O estás pensando en atesorar para ti? ¿Estás pensando en acumular más para ti? Cuidado, porque la codicia es un pecado. Y el amor al dinero hace que ese Dios te separe del verdadero Dios. ¿Qué harás tú? La respuesta depende de ti.